Como veo que vamos un poquito justos de tiempo, voy a ir más directamente al tema de este concurso. Es un concurso que ya tiene 2 o 3 años, me parece, no sé si lo recuerdan ustedes, quizá estaban todavía en cursos más iniciales de la carrera, creo que fue en el 2013 que se hizo. Es un concurso que fue muy interesante. Primero de todo, tiene una diferencia muy grande con el tema anterior, porque esto es un concurso de ideas, es decir, que es un concurso mucho más general, en el que se plantean unos objetivos que ahora revisaremos un poco de una manera mucho más abierta, normalmente que un programa de arquitectura más concreto, como el anterior. Diríamos que prácticamente el concurso era un anteproyecto, podía ser. En este caso hay muchas variables en juego, es un tema más urbano, vamos a decir, y es un concurso que realmente tuvo una participación, yo creo que inesperada incluso para el Perú. Se presentaron algo más de 400 equipos a nivel internacional, con lo cual también se entró en una situación un poco compleja, me imagino, para el jurado, que tenía que destilar en una tarde o 2 tardes 400 proyectos de equipos de todo el mundo, prácticamente se presentaron. Coincidió con una época, yo creo, de mucha crisis, porque el año 2013-2014 había mucha crisis, también eso explicaba seguramente que había mucha gente buscando proyectos, porque es bastante inusitado que se presenten tantos arquitectos o equipos. El tema es como ustedes recordaron, se lo voy a comentar muy rápidamente, porque realmente, ¿dónde hay que darle a esto? Aquí, sí. La cuestión es explicarles un poquito que este tipo de concursos, y este concretamente, para mí significó algo muy interesante, porque, como verán, es un proyecto. Vamos a revisar un poco lo que dicen las bases, porque estos proyectos hay que leerlos muchas veces para entender lo que dicen las bases. Y no siempre las bases están muy relacionadas con lo que después ocurre en los procesos. Es decir, eso es otro tema que también forma parte de las estrategias que uno utiliza para afrontar un concurso, si lo quieres ganar o quieres simplemente presentarte o qué quieres hacer. A pesar de que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero, como decía antes nuestro compañero, también hay diferentes actitudes con las que presentarse a un concurso de este tipo. En este caso, el proyecto tenía una definición en estas bases muy clara desde el punto de vista urbano, ¿no? Es un proyecto que plantea que el Mali requiere una ampliación, y esa ampliación por determinadas circunstancias programáticas y criterios urbanísticos, que parece ser que el que redactó las bases los tenía muy claros. Enfatizó muchísimo, no soy capaz de leer ni aquí ni allá porque tengo un problema de distancia, pero si recordarán, si pueden ver aquí, es un planteamiento de la ciudad y el Mali, ¿no? No es un proyecto que se establezca como un programa, un hospital, una ampliación funcional, sino que aquí hay una discusión que se quiere, parece, establecer entre cómo el Mali puede crecer, pero de alguna manera abrirse a la ciudad, generar nuevos espacios de exposiciones. Reiterativamente, esto está traducido directamente de las bases, resaltando en rojo, como pueden ver, que el diseño de una plaza pública conectada a una estación de metro, que será la línea 2, ahora veremos, y un parque que ya existe. Es un tipo de concurso arquitectónico enfocado en el diseño de espacios cívicos. En ese sentido, me pareció un concurso interesante, porque cuando uno se presenta a un concurso de esta naturaleza siempre lleva una carga, ¿no?, en la cabeza sobre sus experiencias personales, profesionales, y en este caso yo, como persona no lo he estudiado aquí ni residente en el Perú, sino en ese momento descubriéndolo, pues tenía también una ocasión muy interesante para mí de posicionar, aportar a ver qué reflexión salía para mí en cuanto al cumplimiento de estas bases y el aporte proyectual que podía hacer a la idea de ciudad a partir de esta posibilidad, ¿no?, la excusa de la ampliación. Los objetivos de las bases, fíjense que eran muy enfocados a los 2 primeros, porque, claro, en un concurso de ideas hay tanta, y de esta naturaleza, hay tantas posibilidades que ni el propio jurado
sabe exactamente lo que quiere y muchas veces lo que hace es utilizar, lógicamente, el argumento de los propios arquitectos o urbanistas o ingenieros, lo que sea, que participan para encontrar cuál es la idea, cuál es el modelo o cuál es el proceso a seguir, porque aquí, como gran escala, como proyecto de una cierta escala de ciudad, pues intervienen factores bastante más complejos que los propiamente arquitectónicos, que también, por supuesto. Aquí ya se ve que los dos primeros puntos eran las claves, parece, ¿no? Porque luego se hablaba un poco de flexibilidad, de sostenibilidad, de factibilidad de los espacios que hay que construir, pero no, el énfasis del programa no estaba explicando demasiado lo que querían, sino cuál sería el modelo, qué habría que hacer aquí, por dónde habría que agarrar el tema, qué solución habría que darle. Condicionantes sí que había, importantes. Había un condicionante de las bases que era que la nueva ala tenía que ser subterránea, esto sí que era fundamental, porque ya el propio discurso de las bases quería que de alguna manera no se afectara la presencia del edificio neoclásico, al contrario, se pusiera en valor, y esto ya lo daban como un dato de partida, pero que no todo el mundo, estos concursos hay quien se salta aspectos de las bases, lógicamente, porque su idea a veces puede incluso redibujar las bases, vamos a decir, ¿no? Pero lo decían, no era posible conectarla con el Mali a nivel subterráneo, que es lo que más frecuentemente hemos visto, ¿no? Las experiencias del Louvre de París, las experiencias del CaixaForum de Barcelona, son maneras de hacer nuevos accesos a un antiguo edificio para generarle una dinámica mayor, abrir nuevas salas y, por lo tanto, en este caso, por cuestiones de cimientos y cuestiones de terreno y de no tocar el edificio, no se podía hacer la conexión. Y luego había otra base importante que era una profundidad de excavación determinada que no se debía tampoco superar por cuestiones de tipo de suelo, por coste y complejidad, ¿no? O por freáticos y demás, ¿no? En cuanto al programa, era un programa relativamente sencillo porque tampoco tenía una definición muy museológica, muy museística. No es un programa de un museo, como muchas veces se tiene, que hay que hacer un museo para unas determinadas colecciones o demás, sino que el Museo del Mali ya existe y, por lo tanto, lo que se le quiere... Dios mío, qué mal voy con esto. No funciona muy bien el aparatito. Ahí, no, voy al revés. Vamos mal, no funciona el anterior. Esta. El programa, por lo tanto, era un programa sobre una idea de ampliación, pero que dejaba abierto la dualidad que se iba a producir, en cierto modo, entre un museo que existe y algo que se tiene que hacer, pero que no está conectado como una extensión, sino que se va a tener una presencia en el espacio lateral, que ahora comentaremos, que era el espacio de proyecto, de intervención, y debería absorber pues, un poco el modelo de todo lo que suele haber en un museo. La recepción, las galerías, una biblioteca, y luego había todo un sector de educación que viene a tener algo que ver con la actividad pública del museo, ¿no? Que me parece que hoy día también hay unos talleres, es una zona donde hay una relación con la ciudad a nivel de uso académico importante, y eso también se quería remodelar en las que existen, que se tendrán que destruir y reubicar en esta nueva ampliación, un depósito con unas importantes dimensiones y unas cuestiones más técnicas. Por lo tanto, era un programa muy de grandes números que podías, de alguna manera, satisfacer de muchas maneras también, ¿no? Otro elemento fundamental que se había previsto en las bases, que luego parece ser que no ha tenido nada que ver en el proceso de valoraciones, ha sido el hecho de que la línea 2 de metro se va a juntar con la que viene por aquí, o estaba prevista venir por aquí, se va a cruzar con la avenida Wilson, justamente en este punto, que este sería el Mali, y esto retrataría un poco toda la reconstrucción que nosotros hicimos a partir de las bases para entender dónde viene el cruce de las dos estaciones de metro, que veremos en superposición después en un corte, y
la importancia que va a tener que tanto esta pieza de aquí como esta de aquí van a ser las salidas de las dos estaciones de metros, la línea 2 que se construye próximamente y la línea 3 creo que es la otra que se va a cruzar, de manera que esto se va a transformar en un punto de accesibilidad peatonal y de necesidad y de presencia del Mali a nivel también de relación con la accesibilidad misma de los elementos más importantes que van a tener en la ciudad, que van a reforzar y a complicar, vamos a decir, o a liberar o a competir con otros asuntos que en estos momentos afectan todo ese entorno también, ¿no? Por otra parte, había una cuestión interesante, que es que el Metropolitano tiene aquí su estación principal, como recordáis, aquí debajo. La idea es que el Metropolitano pasa por aquí y el metro va a pasar en un plano inferior. Estamos, por lo tanto, hablando, luego lo veremos en los cortes, de unas profundidades importantes, y luego el otro metro se cruzará inferiormente. La relación de la estación de metro con la estación del Metropolitano está prevista a través de un corredor subterráneo que va a permitir que desde aquí podamos caminar y llegar al vestíbulo de esta estación, que es un vestíbulo que ahora veremos combinado. Por lo tanto, esto también, si habéis visto en las bases, era un punto muy interesante porque se pensaba, o por lo menos en las bases se hablaba, de que la estación de metro podría incluso conectarse, o qué tipo de relación física, lo decía claramente, se podría establecer entre el metro, la estación de metro, y el museo, cosa que en algunos países difícilmente, son cosas que difícilmente se mezclan, pero que el que escribió las bases pensó que podía ser interesante y, de hecho, creo que puede serlo, con unas ciertas restricciones, ¿no? Porque el uso del metro y el flujo de tráfico del metro de personas no es el mismo que el que tiene que tener un acceso a un museo. Pero había esta sensibilidad que podía tener interés de testar, ¿no? De probar. ¿Cómo empieza este trabajo? Bueno, este trabajo empieza, pues como todos, con unas hipótesis o unas reflexiones preliminares, y en este caso, las que algunas vienen un poco vinculadas a lo que ya te dice el proyecto, lo que te dice las bases, ¿no? Porque, claro, hay gente que aquí participa que está a lo mejor en China, no saben ni dónde está Lima, como quien dice, o no han estado nunca. Y, por otra parte, lo que uno conoce, lo que uno trae en su cabeza, lo que uno quiere expresar, lo que quiere investigar, ¿no? En este caso, las premisas para este proyecto para mí fueron básicamente hacerme una serie de preguntas, ¿no? La primera es, se habla de este famoso eje, que nunca será un eje muy estructurado a nivel de proyecto unitario, pero que indudablemente, trabajando mucho con él, pues se pueden ir consiguiendo mejores cosas, ¿no? Que ya entendemos cuál es: la avenida Arequipa, los parques, el bypass del 28 de julio, el parque de la Exposición, el Mali que estaría aquí, el otro parque, ¿cómo le llaman ustedes a esto? La República, ¿no? El Paseo de la República, y conectando hacia la Plaza San Martín y la Plaza de Armas, y cruzando el Rímac y llegando hasta el Convento de las Descalzas en la cruz con la famosa Plaza de Toros de aquí, el Parque de las Aguas y la Quinta de Presa, ¿no? Que es una nueva ala que se incorporó por un trabajo que también propuse yo a la municipalidad, que me propusieron hacer en este esquema, ¿no? Entonces, este eje, que va a ser de alguna manera una visión que la ciudad en algún momento ha pretendido o está pretendiendo ir mejorando para una cualificación del centro histórico, y que ahora va a tener una fortaleza muy importante en cuanto a la accesibilidad del metro que se va a dar en este punto, a nivel de todo el ámbito metropolitano, y por lo tanto esto de aquí a aquí andando son media hora como mucho. O sea que, por lo tanto, esto es algo pensable, ¿no? No quiere decir que hoy día esto funcione como tal, pero sí que la pregunta que aparecía era cómo puede contribuir esta intervención a esta cadena de espacios y recualificación de espacios para poder participar poco a poco de esta estructura e irla mejorando, ¿no? Ya sabíamos que el bypass de 28 de julio se iba a hacer, ¿no? Todavía no estaba hecho, pero ya se conocía, ¿no?
Como es el objetivo, crear, bueno, y se parte de dos objetivos, crear nuevos espacios museísticos cerrados y abiertos, es decir, también cómo podemos contribuir, y qué integración podemos dar al edificio neoclásico su presencia en la ciudad. Básicamente eran estos dos de los grandes hipótesis que había en principio que explorar. Otra era esta, justamente la del metro. Reconstruimos aquí un poco cómo va a ser el corte. Este sería el Paseo de la Castellana. Este sería el vestíbulo principal que se encuentra. Normalmente estos sistemas de metro en diferentes niveles requieren un vestíbulo previo a partir del cual vas bajando a diferentes metros, ¿no? En Japón, por ejemplo, en Tokio tienes hasta 6 o 7 niveles, o sea, van a 80 o 90 metros por debajo de tierra. Aquí son 2, la línea 2 que viene en este sentido, así, y esta de aquí que cruza longitudinalmente así, creando este doble vestíbulo, pero fijaros que la exploración nos daba que perfectamente la idea de la bajada, la entrada que podía haber en el Mali, donde estamos aquí, para cruzar la avenida de la Castellana, por debajo daba el nivel de la excavación del espacio lateral que había para actuar, ¿no? Que sería este de aquí. Porque la relación del Mali con la ciudad, de alguna manera, ahora lo veremos, es más lateral que frontal, ¿no? Por lo tanto, otra hipótesis que decíamos, bueno, ahí podemos sacar algún partido, algo se podrá sacar en respuesta a la pregunta que nos hacían, ¿cómo podemos integrar esta relación? Un tercer aspecto, que sería más en esta foto, sería cómo podemos integrar esto en el concepto de la actuación general. Es decir, estamos ante un tema que no solamente es el programa de la arquitectura, sino que tenemos que definir dónde vamos a hacer esa arquitectura, cómo la vamos a hacer y, sobre todo, qué espacios vamos a generar para que esa arquitectura de uso tan colectivo como esta pueda integrarse y aportar algo a la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta visión muy clara de lo que ha sido el bypass, en un espacio público, y el perímetro, sobre todo de este lado, que es el que más ha quedado afectado. Este prácticamente es un perímetro muy inexistente desde el punto de vista del parque. Este es el más urbano y que es el que conecta más directamente con el área de intervención. Bueno, lo primero que se hace pues, es ir a ver cómo son las cosas, ¿no? Porque, claro, el plano te indica, pero no te da muchas indicaciones muchas veces de la calidad. Claro, siempre vas el día que es domingo, que no hay gente, que todo parece mucho mejor, pero como todos sabemos, hemos ido en otros momentos. Es como las fotos de arquitectura, siempre las hacemos cuando no hay nadie, ¿no? Nos encanta hacer fotos sin gente, ¿no? Que también es verdad. Pero en este caso, lógicamente, este era el domingo, que no hay tráfico, pero que ya vimos aquí, ya se veía la avenida Wilson, que es la avenida tangente, con el bypass, cómo se había... ella no tiene demasiada calidad de urbanización, pero que indudablemente al haberle hecho este sistema, pues lo que queda, los parques... El parque queda como excesivamente cerrado a un espacio interior y en el exterior no hay nada, que es una de las... Yo aquí lo que iba era aportando reflexiones sobre el espacio público en la ciudad. Una de las características que más me llamaba la atención y me sigue llamando es que el espacio aquí está muy fragmentado, lo de dentro y lo de fuera. Es decir, por las cuestiones idiosincráticas, culturales, de manera de hacer, de seguridad, de manera de usar el espacio, muy particulares de esta cultura, de aquí de ustedes, hay una segregación muy fuerte entre lo de fuera y lo de dentro. Lo de dentro siempre es bonito, más o menos, está cuidado, lo de fuera no sabemos lo que es porque no tiene a veces ni proyecto ni dimensión. Por lo tanto, aquí dije, bueno, esta es una de las cuestiones que me llama la atención y que seguramente tendrá que ver algo con la relación de la actuación que queremos hacer, ¿no? Sobre el proyecto. Cuando vamos un poco más arriba, que ya no hay el agujero del bypass, seguimos con la misma presencia. Claro, los parques muchas veces están cerrados por vallas, ¿no? Porque necesitan un control de acceso,
pero también la tendencia es que esas vallas cada vez existan menos y cada vez tengan más puertas y cada vez haya más accesibilidad. Tampoco queremos decir con eso que se tiene que suprimir el control, porque hay un mantenimiento, hay un uso, pero la permeabilidad es un factor importante y hemos tenido muchas experiencias justamente en esa línea de espacios que nadie usaba porque estaban cerrados, se han transformado en un uso colectivo mucho más activo y mucho más seguro y más mantenido por el hecho de haberlos justamente abierto. Esto también son experiencias acumuladas, ¿no?, sobre estos temas. Incluso cuando llegamos al cruce, pues se mantiene esta idea del dentro y el fuera, y del espacio de fuera, pues que por la noche ni te apetece pasear por ahí, porque es que no hay ni actividad, ¿no? También vemos que esto es domingo y no hay casi gente, pero sigue esta presencia de un espacio, ya se ve incluso que esto es el parque de la exposición, o sea, el parque está aquí, entras aquí, con esta especie de transición donde se acumula aquí un espacio de muchísima gente cuando vienen las combis y demás, y aquí dentro entras en el espacio más privado, semiprivado, vamos a decir, o semipúblico, ¿no? Aquí vemos un poco esta barrera infranqueable cuando esto está lleno de carros, porque esto es un tema complejo que tenemos aquí, pues el cruce de aquí a aquí es también una dificultad enorme y la relación de este espacio, de este parque con este, claro, se hace muy difícil y seguramente el acceso mecanizado por debajo para los peatones, ya que aquí nunca vamos a poder hacer un bypass de vehículos en este sentido subterráneo, porque está el metro, ya está hipotecado, por lo tanto eso ya no se podrá hacer nunca, cosa que también es discutible. Si los bypasses los hay de buenos y los hay de malos, o sea, hay muchos bypasses, ¿no? Pero indudablemente aquí no vamos a tener nunca una conectividad muy clara, menos de que se civilice lógicamente lo de arriba, que se irá reduciendo el tráfico y se mejore, y también la conexión subterránea, que nos va a dar la sección que luego veremos. Porque indudablemente en el Mali le pasa una cosa, es un edificio que realmente tiene una planta que no tiene nada que ver con su manera de ser usado hoy día. Es decir, tiene una planta simétrica, con dos accesos absolutamente simétricos, porque era un edificio pues, de entrada al parque, ¿no? Entonces, aparte de que tú pudieras entrar por el lado, el Paseo de Colón en su momento, pues ya estuvimos viendo, lógicamente, era concebido como el típico boulevard de estilo francés o de uso público, donde la ciudad empieza a estructurar una forma de uso diferente a la ciudad antigua, donde aparecen vehículos ya todavía no son de tracción mecánica, pero de tracción animal, empieza a haber una idea de la urbanización del espacio público, con las farolas, etcétera, en los arbolados, y realmente el Mali se coloca como un edificio para entrar por él, llegar al patio y salir al parque por detrás y encontrarte el parque de la exposición. Desgraciadamente esta relación hoy día está absolutamente anulada y por lo cual está muy condicionado al uso de esta calle, ¿no?, del paseo, que es lo que decíamos antes, un paso subterráneo aquí sí que podría haber sido en su momento interesante para que todo esto tuviera otro concepto, pero está hipotecado y por eso ya se entiende que el Mali tiene que bascular hacia el lado de la avenida Wilson, ya que por el otro lado tampoco está muy clara la relación, porque el eje, no sé si lo recuerdan, el eje que viene por el otro lado da a todo el sistema de accesos y mantenimiento que el Mali tiene, porque tampoco este eje interior del parque que ahora veremos, este eje de aquí, que viene de aquí, tampoco conecta, porque ahí se estropeó, vamos a decir, o se hipotecaron las posibilidades a través de la transformación y siempre la ruptura de este paso, ¿no?, que en un momento determinado era la gran avenida de sutura y en otro momento ha sido la gran avenida de fragmentación, ¿no? Bueno, aquí vemos un momento que ya no es domingo, ¿no?, ya se ve. También otro aspecto importante que vemos es que esta cerrazón, vamos a decir, del Mali aquí, para mí era pues, que generaba que el acceso al Mali por la parte de detrás, que es donde está el principal acceso al Mali, está aquí, no existe. O sea, está cerrado a la calle y la parte está de aquí detrás, una vez que superas
Estos espacios no te conducen nada más que a dar la vuelta y hay muy poca identificación. O sea, el acceso del Mali realmente desde esta parte de la ciudad está poco estructurado e incita poco, diríamos. Es un edificio que, por lo tanto, cabalga sobre 4 caras, pero no tiene muy definido ninguna de ellas cuál es mejor o cuál es peor o cuál es más importante, porque la transversal esta tampoco cruza. O sea que es como una situación un poco compleja. A partir de aquí viene la propuesta, más o menos, ¿no? Entonces, la propuesta se elabora a partir de varias hipótesis, ¿no? La primera de todos, a mí se me va fuera del contexto de la intervención. El área de la intervención pues es esta, la que piden, ¿no? Pero lo primero que, recurriendo un poco a este discurso, digo, bueno, pues se piensa que quizá una de las cosas que favorecería la relación del Mali con la ciudad sería trabajar el perímetro de este frente del parque, puesto que 1/3 de esta fachada la va a tener el Mali. Por lo tanto, podríamos pensar que toda esta franja que viene desde un espacio público, en cierto modo, que permite una mayor conectividad peatonal, a pesar de las otras cuestiones del tráfico, de la pérdida de calidad de espacio, pero justamente no le pasaría nada al parque si le quitáramos un trocito y generáramos lo que se suele ocurrir en los parques. Los parques perimetrados, sus puertas se unen por dentro, pero también se unen por fuera. Pero lo que menos agrada es el ir por fuera en estos parques. ¿Por qué? Porque el dentro y el fuera no tienen ninguna transición. Entonces, recurriendo a esta idea, porque siempre la analogía te explica un poco como antes nos enseñaba el profesor del proyecto anterior, muchos de los parques, cuando entran en contacto con las zonas más urbanas, crean bulevares o crearon espacios de transición que luego han tenido un uso fantástico porque permiten que los parques, cuando están cerrados, no se queden como un elemento segregado, porque tú puedes seguir funcionando por la ciudad. Y cuando están abiertos, estos espacios también se revitalizan con las comunicaciones entre diferentes puertas de acceso, ¿no? Por lo tanto, dije, bueno, y además esto tiene la medida, ¿no? Porque uno normalmente en estas cosas pues también buscas las escalas, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Pues esto mide exactamente, desde aquí hasta aquí mide más o menos la calle Wilson, ¿no? Es como si estuviera el Mali aquí y aquí, y aquí están los edificios de la Exposición Universal, en este caso de otra ciudad, ¿no? Pero es una idea recurrente, o si van al Tivoli de Copenhague o van a cualquiera, muchos de los parques tienen esta solución. Y esta solución inicialmente creada, no transformada. Por lo tanto, aquí se pensó que esto podía ser ya una primera intervención, no más allá, para poder darle este carácter de incorporación, integración a la ciudad, porque era lo que se buscaba. La segunda hipótesis tenía mucho que ver, en este caso se formulaba mucho con la idea de crear un espacio público, porque un poco también, en este caso lo de decir, a mí no me interesó tanto ver el espacio museístico, que es importante, tampoco tenía una definición muy concreta, me interesaba apostar por una forma de entender el espacio público, que creo que era lo que me incitaba a entrar en este concurso, sobre todo, ¿no? Sin olvidar lo otro. Entonces, aquí había varias razones que impulsaban a decir, bueno, si queremos la experiencia, no he traído fotos, pero la experiencia de los museos cuando se han reformado o cuando se han hecho nuevos museos, casi todos han sido el espacio público que han creado delante. Desde el MACBA de Barcelona, que es un ejemplo muy singular, con todo su proceso de uso de un espacio público que se usa mucho más que el museo es un pretexto al final, hasta el CaixaForum o en Madrid el Princesa Sofía, todos estos grandes museos que se han ido... Reina Sofía, perdona. No, es que yo estoy el Reina Sofía, todos estos, lo que han tratado justamente las ampliaciones y transformaciones de sistemas de acceso ha sido darles a estos museos el espacio público que requiere que la exposición salga fuera,
que haya una transición, que se creen espacios de uso colectivo muy alternativos muchas veces, ¿no? Hay fotos muy interesantes de lo que ocurre fuera de esos espacios, que no siempre es actividad museística, a lo mejor es una actividad colectiva, pero que tiene siempre un sentido cultural. En este caso se quería mezclar esto con la idea de la accesibilidad, porque creía que aquí había que potenciar sobre todo un espacio público accesible. La manera de que un espacio público se use es que se pase por él, ¿no? Si no pasas por él, porque no tienes necesidad, muchas veces queda como residuo. Entonces, en este caso se pensaba en esta idea, ¿no? Esta idea es un poco el todo del proyecto, es decir, aquí tendríamos las grandes infraestructuras, el metro, los coches que pasan por arriba, la avenida Wilson, que estamos intentando potenciar como un nuevo paseo que te perimetre, que cuando llega a la pieza del Mali pueda entrar, cosa que no ocurre hoy día, luego veremos el diagrama más en planta, que pueda seguir y en este sentido potenciar, sobre todo, buscar una idea de que el espacio que se tiene que crear aquí tiene que tener satisfacer varias cuestiones. Por una parte, la salida del metro. La salida del metro, cuando lo pongan en funcionamiento, verán ustedes lo que significa. La cantidad de personas que por minuto empiezan a salir como si fueran hormigas de esos subterráneos, y dos líneas, ¿no? Por lo tanto, el espacio de salida ya ni siquiera lo tienes hoy día, porque cuando aquí se acumule todo lo que sale, lo que pasa, lo que cruza, esto es que no da de sí y esto será un caos. Por supuesto, los que van vendiendo cositas allí se tendrán que ir a otro sitio, mejor no estar. Por lo tanto, necesitamos que esta circulación tenga un primer asidero, un lugar de conexión, que seguramente será el más público de todos. Pero a partir de aquí vamos a intentar direccionar también la accesibilidad hacia el foco principal, porque el museo va a estar aquí, el principal acceso. Ahora veremos cómo se deciden los otros accesos. Y la otra, que la explica esta sección, que es, una vez que conseguimos montar esto y vemos que pasar de aquí a aquí va a ser también muy agradable y necesario, pero de manera mecanizada, porque los accesos al metro aquí no serán escaleras solamente, sino que serán escaleras mecánicas también, van a permitir pues, que la gente, antes de pasar por aquí, puedan pasar por aquí también, aparte de que será necesario para conectar, porque hay quien entra por aquí y luego bajan en el centro, ¿no? Es un sistema de accesos con control único de pago, ¿no? En la plataforma, en la mezanina esta, diríamos, ¿no? Con lo cual, podríamos pensar en dar una solución a que este nivel, que coincidía con el nivel de excavación, pudiera desde este vestíbulo tener alguna relación, aquí se ha pintado más ligera por aquí, y podría de alguna manera tener relación con la nueva ala, una relación más controlada, pero visualmente también interesante, que era un poco lo que querían las bases. Los criterios que aquí se utilizaron directamente se pueden explicar así. Pues se pensó, derivado de todo lo dicho anteriormente, en lo siguiente: cambiar la relación del edificio con la ciudad, es decir, generar aquí, efectivamente, una revalorización de la fachada neoclásica, no poniendo nada estorbos, intentar, aquí no se ve, no se explica tanto, suprimir todos los sistemas de acceso de minusválido que se han tenido que ir añadiendo. No sé si recuerdan, el Mali por allí está lleno de rampas, porque claro, un minusválido necesita 25 metros de rampa para acceder con un 6%, y toda esta lateralidad del museo está trastocada por escaleritas y rampas, por lo tanto hay un tema topográfico importante. Crear un espacio de transición entre calle, parque y museo, para que fomentara un poco la calidad de este espacio con exposiciones, como espacio público, y determinar, sobre todo, aquí venía el kit de la cuestión, dónde se pone el acceso a la nueva ala subterránea, de la ampliación, y cómo se hacen las conexiones con el resto. Hoy día el Mali tiene esta entrada principal. Se pensaba, por lo tanto, que este paseo se pueda abrir aquí y simplemente darle una conexión, aparte de con la ciudad aquí, para directa, no tener que hacer este recorrido, sino abrirle al Mali esta directriz claramente sobre el paseo lateral.
Luego tenemos aquí la cafetería y el acceso que liga con este de aquí, que por lo tanto es como una salida, que se podría salir. Aquí están las entradas también, algunas dependencias más no tan colectivas, pero la entrada del ticket seguiría estando aquí, que esos son temas que todavía no sabemos cómo se habrán resuelto. Y lo que se proponía era que la nueva entrada al subterráneo, como no se podía hacer por debajo, se ubicaba en este punto. De manera que punto de llegada del peatón y del transporte público y punto de llegada del peatón a este cruce. Por supuesto, se cambiaba este acceso que está puesto aquí al metro, se cambiaba aquí, no sé por qué lo han puesto aquí en el proyecto que nos dieron, se colocaba aquí de manera que hubiera un bypass subterráneo claro y de esta manera, a través de una plaza pavimentada que envuelva al Mali, que unifique la topografía y el espacio, como un tapiz, diríamos, que le dé continuidad. Son espacios no demasiado grandes, pero tienen una cierta escala, pero no creemos en que hay que fragmentarlos demasiado. Integrar los diferentes accesos, de manera que estos tres de aquí, que son los importantes, puedan hacerlos funcionar bien. Producir un nuevo espacio ciudadano en el exterior. Esto era el lema, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Había una idea geométrica, en este caso, porque la división de un espacio rectangular, por supuesto no he traído los sketches y demás que se hicieron al principio, pero la tendencia de muchos proyectos pues era crear unos espacios lineales, el subterráneo aquí y el otro aquí. Se intentó probar una idea de una diagonal, que aunque esto no sea una traza muy larga, pero podría darle un sentido a dividir un espacio en dos espacios que sean simétricos, pero que estén capiculados, es decir, que el ancho de este es el estrecho aquí y el ancho de este es el estrecho aquí, porque nos dejamos de tener de una mayor publicidad a una mayor privacidad, de alguna manera, y también una forma de darle sentido direccional a este borde, ¿no? Porque no dejamos de pensar en que vamos a tener una plaza hundida o un espacio hundido por donde tenemos que recibir la idea del acceso, la iluminación y los elementos principales que dan sentido, ahora veremos, al uso subterráneo y la cantidad de gente que va a entrar y subir por aquí. Por lo tanto, la idea de crear un gran atrio de acceso al museo subterráneo, aportar la iluminación y ventilación natural que requeriría y posibilitar una relación visual porque este nivel aquí subterráneo estaría en nivel del metro, como antes hemos visto. Y esto nos daba como resultado la transformación de esta situación actual a esta. O sea, aquí está el tema del proyecto. Básicamente, la síntesis está aquí, donde recogemos, claro, una idea de... esto es simpático, hemos dejado los mismos accidentes que hay aquí, porque ya el renderista ya no daba más a borrar cosas, porque claro, esto se hacía por el sistema de borrar sobre la foto existente, pero aquí ya dijimos, no, déjalo porque además está simpático, ¿no? Entonces, lo que se ponía, primero de todo, es que se ponía el paseo, ¿no? El paseo que viene por aquí, que es el que recorta nada, el parque con que de 5 o 6 metros no le va a pasar nada, sería estupendo, y vemos el paseo. La directriz, ya aquí creamos la boca del metro, no sé si han estado en la boca del metro de, por ejemplo, la Plaza Cataluña. Digo de Barcelona porque o te vas a Berlín, es igual a Alexanderplatz, y estás o a una de estas, y la boca del metro es como el sitio de reunión, ¿dónde quedamos? En la boca del metro, o sea, todo el mundo queda en la boca del metro porque es donde se queda. Por lo tanto, esto va a requerir un espacio de encuentro de todos estos flujos circulatorios y encuentro de la salida del metro. Por lo tanto, en vez de ponerla mirando hacia allí, aquí y tal, pues la poníamos simétrica para que diera este paso. Aquí ya jugábamos un poco con la propiedad del Mali. Claro, aquí el Mali es propietario de esto hasta aquí, o el Mali o el parque, no sabemos muy bien quién, pero decíamos, bueno, pues muy bien, vamos a darle, me da lo mismo de quién es el dueño, vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer que este espacio se repliegue un poco y nos cree las condiciones de un espacio público de dimensiones adecuadas que tenga la capacidad de verse, iluminarse, ponerse algo aquí, algún kiosco, etc. Y entonces la directriz diagonal, pues de alguna manera insinuaba bastante bien con el cruce, que luego veremos en otra foto, de aquí para dirigir, de alguna manera direccionar con una pequeña rampa para, veis, aquí ya han desaparecido todos los desniveles del Mali, de manera que planos inclinados muy suaves, que es una práctica
que hemos tenido oportunidad de incorporar mucho en todos los proyectos de espacio público, que es que anteriormente siempre se hacían escaloncitos. Claro, no había tanta preocupación por los minusválidos. Esto cada vez es más fuerte y más condicionado y más obligado, ¿no?, por las normativas y por la sensibilidad, ¿no?, y también por la idea de la continuidad, ¿no?, del espacio. O sea, los espacios que encontramos en la ciudad no son grandes muchas veces y, por lo tanto, empezar a fragmentarlos con escalones y muritos y barandillas es lo que menos capacidad y menos idea de colectividad y de transitabilidad da. Entonces, la idea de los planos inclinados, un 2%, imagínate, subes 2 metros en 100 metros, no te has dado ni cuenta, y un 2% lo debe tener hasta este suelo de aquí, seguramente, o casi, yo seguro, ya lo veo. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, intentar que este sistema de planos inclinados muy suaves nos permitirá hacer coincidir estas diagonales y el atrio, que sería el gran acceso, no perturbarlo, básicamente, con ninguna edificación superior, más que lo que podía ser una caja de vidrio de un ascensor, como se ha hecho en muchos sitios, que prácticamente no invade y que permitiera este acceso. Vamos a ver un poquito más alguna radiografía de esta idea, que era la idea fuerte, diríamos. O sea, para mí el proyecto de la intervención era esto, pero vamos a ver dónde está el museo también, porque si una cosa sin la otra tampoco vale, ¿no? Entonces, el museo se organizaba, me parece que lo he hecho bien, sí, vamos bien, a partir de esta idea, ¿no? Este sería el nivel del museo actual, la plataforma, el gran atrio abierto que recibe la iluminación, y como nos daban un programa, que no voy a entrar en profundidad en él, pero que estaba muy claramente decidido entre museo, que requiere un vestíbulo, una cafetería, una sala de usos múltiplos y una sala de exposiciones, que normalmente las requieren cerradas, sin iluminación. Hoy día los museos prácticamente casi todos han cerrado las teatinas, incluso. No sé si vais a los museos, las han tenido que tapar. Te vas al Museo de José Luis Sert, por ejemplo, y todas las teatinas aquellas tan preciosas, de hormigón semicirculares, están tapadas porque cada día se requiere menos luz natural y la conservación requiere esto. Entonces, en este caso, la idea era crear toda la parte expositiva grande aquí, la parte de recepción y de cafetería en este espacio, y luego nos pedían unas bibliotecas, unas aulas para taller, que justamente aprovechando el espacio de 3 niveles, que era el máximo permitido para bajar, emparejar estos dos que requieren menos altura con la presencia de un vestíbulo más importante, pues podía permitir prácticamente en un nivel de una primera idea trabajar esta idea de disposición de usos en corte, ¿no? De forma que este espacio fuera una plaza hundida, que es un poco en este esquema lo que queríamos expresar. Es decir, si el Mali actual es un gran edificio neoclásico con una plaza interior, este sería una réplica diferente, sería un gran atrio abierto, con una forma más vinculada a la movilidad, al movimiento, a la distribución del sistema de que esta pieza está cumpliendo todo un mecanismo de relaciones de paso, cuando esta es una idea de entrar a un interior, como el proyecto anterior, cualificado, donde llegas aquí dentro y de aquí dentro vuelves a expulsar, ¿no? Estas dos ideas que contraponen esta idea, que es un proceso ya histórico muy sedimentado en la historia del Mali y muy funcionalmente muy adecuado, con esta idea que sería el corte longitudinal, donde tendríamos el vestíbulo del metro, con la posibilidad de dar acceso a esta plaza y subir. Por lo tanto, el día que se quiere, los fines de semana o demás, esto podría ser absolutamente compatible, que esta de aquí, incluso la gente que viniera por aquí podía bajar las escaleras y subir, o en su momento subir aquí arriba, porque el corte está hecho por otro punto, subir a la plaza, el espacio de doble altura, que es el patio interior, los perímetros de fuera y la otra parte del Mali por la parte de atrás, y aquí están todos los servicios y aulas. Sería un corte, y aquí estaría bajando por una rampa, bueno, lo veremos mejor, todas las partes expositivas en el tercer nivel subterráneo debajo de esto, ¿no? De manera que el atrio
estuviera vinculado pues, al espacio y al cielo de la calle, pero con una calidad medioambiental importante desde el punto de vista del ruido y también lo que te facilita tener un edificio enterrado, diríamos, ¿no? Funcionalmente teníamos que cumplir un programa que, a pesar de forzar la diagonal, claro, la diagonal nos marca una estructura, bueno, lo que se pretendía también era que esta línea, que es la diagonal, fuera realmente una traza en la que no solo la circulación, sino también la idea de balcón, es decir, que el espacio de aquí abajo no quedara como un espacio residual, que por la protección de caída o lo que fuera no pudieras verlo, sino que participes de él, porque también es una sala de exposiciones al aire libre, diríamos, ¿no? Este espacio no es pequeño, ¿no? Lo que pasa es que tiene una forma más alargada, diferente, ¿no? El programa se cumplía bien, incluso se incorporaba en la parte un sistema de circulación vertical para todo lo que son las mercancías. La parte más baja del edificio era la sala de exposiciones y todo lo que requieren los talleres. La parte del patio es el vestíbulo que tiene doble altura, que es este de aquí, la biblioteca y las salas de talleres, de manera que el acceso a cada uno de estos usos pudiera ser independiente desde el atrio, ¿no? Diríamos, es decir, que no tuvieras que entrar al museo porque estas aulas, por ejemplo, ya se sabe que funcionan a las 10 de la noche o a las 11, son cursos que no hay que abrir el museo para esto. Por lo tanto, este lugar de reunión que luego podía conectar incluso con la parte del museo, y luego la parte de arriba, donde se duplicaba esto, estaba la parte alta de la biblioteca, todas las partes de servicios, y aquí había una sala técnica muy importante que está poco dibujada porque, claro, para ubicar todo esto de aquí se necesitan todas unas condiciones de acceso, servicios, seguridad, evacuación y demás que, por ser edificio subterráneo y ser edificio colectivo de estas dimensiones, estaban, ahora no voy a entrar en el detalle, prefiero hablar de las ideas del espacio público, estaban también resueltas y requieren unas maquinarias importantes para que no emerjan en el espacio público, ¿no? También a ver cómo eso se puede integrar, que esto ya lo veremos en la última foto. De hecho, también está aquí, esta sería un poco la planta tipo del espacio principal, donde está el vestíbulo del museo, que una vez que entras en el vestíbulo y la cafetería por aquí, o has bajado por la parte de las escaleras mecánicas y el ascensor, tienes una manera de bajar a través de este espacio, que de hecho este espacio está debajo de la plaza pública, claro. Cuando tú vas a muchos edificios públicos, están debajo de la zona pisable, o sea, no hay una verdadera línea divisoria. Lo que pasa es que hay una compatibilidad y en este caso son usos colectivos que se pueden perfectamente hacer, porque esta plaza que había aquí arriba, recordarán ustedes, requiere pisarse sobre encima de esto. Por ejemplo, si van al Louvre, están pisando todo y debajo están hay la pirámide, pero alrededor de la pirámide están todas las salas, están todas las cafeterías, están todo. Por lo tanto, ahora ya sabemos que esto dificulta la gestión, hay que entender que las cosas se pueden superponer, o van al CaixaForum de Barcelona y tienen lo mismo, ¿no? Aquí había la parte de vestíbulo, la sala de usos múltiples, la rampa para bajar que ya crea una escenografía y debajo la otra parte, que sería un poco esta visión ya del espacio una vez que abandonamos el patio y nos vamos hacia abajo por esta rampa. Y simplemente aquí explicar muy poquito la disposición de los cumplimientos de flexibilidades, funcionalidad y condicionantes para poder hacer que este elemento más potente de uso de exposición pudiera ser flexible, pudiera tener las salidas de emergencia adecuadas, pudiera tener unos sistemas de refrigeración que estuvieran accesibles en unos corredores laterales, bueno, todas estas cuestiones que habría que ir diseñando, pero que de alguna manera en otros museos ya hemos practicado, se han podido ver y pueden funcionar con un proyecto más desarrollado. De manera que si le damos la vuelta al proyecto y lo vemos desde el otro lado, la idea justamente es esta posibilidad, incluso introducir en este espacio un lenguaje de espacio público un poco personalizado, ¿no? Diseñar unas farolas que a lo mejor sean especiales para este espacio, traer esto de aquí
es justamente un plano inclinado que está permitiendo también ubicar todos los sistemas de instalaciones que no emerjan. Podrán haber algunas rejillas, algunos elementos, ya se estudió con una ingeniería más o menos la posibilidad, y darle esta posibilidad de recorrido perimetral y de granat. Básicamente el proyecto o el anteproyecto se basó en esto y hasta aquí llegamos y hasta aquí nos quedamos.